Quiero empezar por agradecer a los organizadores del seminario que me hayan colocado de moderador de esta mesa, porque es la mesa más antropológica de las que se han celebrado en este seminario y la más acorde con la propuesta de conversación antropológica que, como dije en la inauguración, hice en un libro que todos debéis leer, publicado hace 2 años, que es Viviendo con Guinea Ecuatorial en Bellaterra. Allí propuse convertir la investigación histórica y antropológica en una conversación entre españoles y guineanos, entre europeos y africanos, y una conversación antropológica, un diálogo y polémico orientado no al conocimiento del pasado ni al conocimiento del presente como una forma de petrificar ese objeto de conocimiento, sino al interés por el pasado y el presente con objeto de imaginar mejores formas de vida en el futuro para todos. Entonces, en ese sentido, las 3 personas a las que me complazco en presentar practicaban ya, digamos, ese tipo de conversación antropológica antes de que a mí se me ocurriera proponerlo. Empiezo por Susana. Susana es probablemente una de las antropólogas con más trabajo de campo en Guinea Ecuatorial, con más inserción y más conocimiento de la situación en Guinea Ecuatorial. De hecho, acaba de llegar de Malabo actualmente, ¿no? Susana es antropóloga por formación y lingüista por afición, o aficionada, digamos, a la antropología lingüística, que es una de las disciplinas dentro de la antropología más descuidadas, menos atendidas y menos conocidas, ¿no? A Susana le debemos, desde su tesis doctoral sobre la lingüística colonial, o sea, es fundamentalmente centrada en las investigaciones, en los estudios lingüísticos de los colonos, tanto británicos como sobre todo los padres claretianos españoles. A Susana le debemos el conocimiento de esa rama del saber colonial instrumentalizable, utilizable, que son las lenguas, al servicio de la tarea misional, al servicio de la colonización lingüística, etcétera, desde su tesis doctoral. Pero luego le debemos también algo que es, en mi opinión, más importante para antropólogos e historiadores. Le debemos la inmersión, el conocimiento en base a la inmersión en archivos de los misioneros metodistas en el SOAS, de los misioneros bautistas en Oxford, de los misioneros presbiterianos en Estados Unidos, y el levantar, hacer visible todo el conocimiento y las deformaciones ideológicas de su acercamiento a los diferentes grupos étnicos de Guinea Ecuatorial. Y sobre todo le debemos, y de lo que yo más espero, es de sus investigaciones actuales sobre la práctica lingüística y la práctica lingüístico-cultural en la Guinea cultural actual. Es decir, investigaciones actuales basadas en trabajo de campo y que de alguna forma atacan directamente, o sea, no implícitamente, porque Susana es bastante prudente a la hora de hacer afirmaciones en contra de instituciones, por lo menos bastante más prudente de lo que lo soy yo, pero estudios hechos en contra del academicismo y el autoritarismo lingüístico que impregna a los estudios hechos sobre el español en Guinea Ecuatorial y sobre las lenguas nativas, ¿no? Y a la imposición de un modelo teórico lingüístico que es en sí mismo, en tanto como modelo teórico colonial, en la medida en que es influjo de una disciplina configurada con prejuicios eurocéntricos, ¿no? Estudios que tienen el interés adicional de centrarse en la diversidad lingüística de Guinea Ecuatorial y en la diversificación lingüística que se está produciendo en Guinea Ecuatorial a partir de la generalización de la comunicación con Internet, etcétera, y a partir de la difusión de la música, sobre todo, ¿no? Entonces, que ponen en valor la laudable diversidad lingüística que se está produciendo en Guinea Ecuatorial y asimismo laudable
diversidad lingüística de los hablantes, ¿no? O sea, a partir de cantantes que en la misma canción se pueden pasar del español. Bueno, no voy a adelantarme a lo que va. lo dejo ahí, ¿no? Es decir, o sea, investigaciones que ponen en valor, digamos, la diversidad frente a los intentos autoritarios de imponer la uniformidad, o sea, de que la diversidad lingüística y la diversidad, llamémosle, aceptando categorías que no me gustan, dialectal, digamos, de lo que llamamos español, poniendo en valor la diversidad sobre la uniformidad y poniendo, en definitiva, en valor lo que, dado ya lo desgastado que está el término libertad, yo llamaría el derecho al libertinaje lingüístico. Por otra parte, lo primero a decir de los señores y señoras a mi derecha, que creo que es fundamental en cualquier presentación, sobra obviamente para todos los que les conocemos, lo primero a decir, y quiero manifestar yo mi admiración, más allá también de su aportación teórica, mi admiración por el valor que los dos demuestran al combatir la tiranía de Teodoro Obiang in situ, en Guinea, ¿no? Es muy fácil hacer denuestos y críticas y condenas desde fuera, como las hacemos muchos o las hacen muchos guineanos, pero es mucho más difícil y mucho más costoso hacerlo como lo hacen ellos, viviendo en Guinea, estando en Guinea y pagando un precio personal y profesional muy notable, ¿no? Un precio que ha pagado más largamente Amancio simplemente porque es más viejo, pero que los dos pagan allí, ¿no? En segundo lugar, agradecer su aportación teórica distanciada de cualquier perspectiva de estudio teórico desde una posición del intelectual exterior o ajena en una torre de marfil, sino absolutamente comprometida, porque es una aportación teórica que nace en los dos casos de una reflexión sobre su práctica, de una reflexión no solo sobre la sociedad guineana como estudiada desde fuera, sino que es una reflexión que nace de problemas que ambos se han encontrado en su práctica política y en su práctica de compromiso con el CPDS de Amancio, un partido socialdemócrata del que él fue uno de los fundadores y candidato presidencial en las elecciones, bueno, ha continuado militando hasta ahora, y al frente como líder del movimiento LGTBI Trifolia, ¿no? Me voy a limitar a decir aquí, a testimoniar la aportación que, para mí, aparte de agradecerles su amistad personal, que es, digamos, el valor principal para mí, pero desde un punto de vista teórico, su contribución a la destrucción de lo que yo llamaría mis prejuicios a la hora de investigar en Guinea, mis prejuicios progresistas y mis prejuicios como antropólogo teóricos, ¿no? En el caso de Amancio, nos conocemos desde el año 1990, en donde, y una de las primeras veces que nos conocimos, de alguna manera nuestra amistad posterior ha estado cimentada en el diálogo y en la polémica constante, en la polémica porque son muchas las cosas en las que divergimos, me provocó una reacción de escándalo, estando en una caseta del ferial de Bata, tomando cañas, Amancio dijo, no me acuerdo en contexto de qué discusión, que Mandela había tenido la suerte de caer en una cárcel de blancos. Y yo, como blanco antirracista, dije, pero bueno, Amancio, ¿cómo puedes decir esa barbaridad? Y entonces me corrigió muy educadamente, no sé si fue esta la expresión, pero el contenido de la expresión del alegato fue este. A los blancos antirracistas que tenéis siempre en la boca la igualdad entre blancos y negros, os cuesta mucho aceptar que un negro puede ser tan hijo de puta como un blanco, ¿no? Esa actitud, te quiero decir que es una actitud que luego también quiero resaltar que mantienen, que comparten, aunque tanto Amancio como Melibea, les diferencia
de una actitud muy generalizada entre los intelectuales guineanos y entre los intelectuales negros, que tiende a culpar de todos los males de Guinea y de todos los males de África al colonialismo. Ellos, sin tener una palabra a favor del colonialismo, muy sensatamente piensan que cuando la descolonización se ha producido hace ya muchos años, esos males no pueden depender solo del colonialismo, sino de lo que los colonizados han hecho en la reacción ante el colonialismo y posteriormente al colonialismo, ¿no? Es decir, de alguna manera eso es algo que les distingue de los prejuicios y que a mí me obligó también a rectificar los prejuicios progresistas, ¿no? Como antropólogo, pues a Mancio nunca se lo he dicho, pero es el directo responsable de que yo canalizara en antropología mi especialización a la antropología del parentesco. Porque cuando yo empecé mis investigaciones en Guinea, en antropología, o sea, en los años 90, en la disciplina antropológica, el parentesco era una disciplina que había sido reina dentro de la antropología y que estaba de modé, que habían empezado después de diferentes críticas que no decían que era una antigualla, que la teoría de linajes y la teoría de la herencia era una antigualla y tal, y un día, y yo compartía eso, es decir, en la antropología, como en general en la academia, hay una perversa afición a considerar que lo último es lo mejor, a considerar anticuadas perspectivas teóricas que siguen siendo perfectamente útiles, y yo compartía esa moda, ¿no? Y un día Mancio me entrega un texto que era un proyecto de ley del Parlamento guineano, sin entre comillas, que era un proyecto de ley sobre el matrimonio, en donde se hacía uso, se pretendía regular el matrimonio, se pretendía regular el pago del precio de la novia, se pretendía regular, bueno, diferentes elementos del matrimonio, que se enfrentaba al problema de la diferencia entre las estructuras de parentesco de los Fang, de los Ndogwe y de los Bubi, que se enfrentaba a diferentes problemas y hacía un uso bastante espurio, bastante desgradado de la terminología clásica de la antropología del parentesco, ¿no? Entonces, claro, yo me planteé inmediatamente qué coño pasa aquí, que los antropólogos que nos dedicamos a eso consideramos de modés teorías que son utilizadas por ellos mismos, por sus propios, para intentar entenderse, ¿no? Y de ahí surgió bueno, pues un proyecto teórico de estudio comparativo de las estructuras de parentesco Fan, Ndogwe, cuya primera manifestación fue, bueno, diferentes conferencias en Malabo, que yo utilizaba, a todas las cuales asistía Mancio y aportaba sus conocimientos, o sea, en las cuales, bueno, pues yo no aspiraba en esas conferencias a impartir conocimientos a quienes no los tenían, sino que convertía aquellas conferencias en un diálogo para ver si entre todos nos terminábamos de aclarar pues, sobre terminología de parentesco, etcétera, que fueron extraordinariamente fructíferas. Terminaron en un artículo mío largo, Supervivencia del parentesco, que Amancio comentó en un artículo sobre el parentesco y la familia, que ahora se va a reunir en un volumen de ensayos de Amancio y Plácido Domingo, que publicará Diwan próximamente, y se inició un diálogo sobre ese tema que va a continuar y que va a continuar en publicaciones futuras y que supongo que no tendrá fin, sobre el problema del parentesco Fan, el problema del ENSOA, que es un problema que obviamente preocupa a ellos mismos. Y se va a aumentar con la contribución también decisiva de Melibea. A Melibea también le debo la puesta en cuestión no de prejuicios, incluso de valoraciones últimas. Yo sé de lo que más orgulloso he estado siempre de mis aportaciones a Guinea y de mi trabajo de campo en Guinea, es de mi iniciación al butí y de mi conversión en Banji. En una época, en el año 1992, en la que Melibea era una niña, pero posteriormente, cuando nos conocimos más tarde, una de las primeras cosas que hizo Melibea fue reprocharme, siempre me decía, Aranzadi, los tuyos, se refería a los Panjis, están colaborando en la represión del lesbianismo y del transgénero,
porque les meten en sesiones de Butí en donde intenta sacarles el espíritu que les posee, etcétera, etcétera. Yo siempre le decía que los míos, que yo no tenía ningún influjo autoritario sobre los míos, pero obviamente eso me obligó a revisar la concepción, digamos, quizá excesivamente positiva que yo me había hecho de la aportación del Butí a la cultura y a la sociedad guineana, ¿no? Hasta que, y espero que de esto nos hables algo hoy, te quiero decir, aunque no sea tu tema, hasta que la última vez que nos vimos me dio la alegría de decirme que se había encontrado que una de las personas de su grupo de LGTBI que había desaparecido y a la que andaban buscando, la acabó encontrando en una comunidad de banshees en donde, además, para más sorpresa suya, la mayoría tenían una enorme pluma. Era una comunidad de banshees gays en la que esta mujer, que ha sido sometida a una terapia de conversión, al parecer, en lugar de encontrar a través del consumo de boga un rechazo a su condición anterior, encontró un modo de vivir en comunidad exigua, ¿no? Entonces, ese fenómeno que a mí me parece fascinante, de la posibilidad de una comunidad Butí, LGTBI, o sea, me parece enormemente fascinante, ¿no? Pero bueno, la aportación fundamental de otras cosas en la que también criticó es la crítica a lo que asumo como un defecto, no solo mío, sino de toda la antropología sobre Guinea, de la antropología en general, que es la perspectiva androcéntrica desde las que se hacen los estudios etnográficos, ¿no? Pero Melibea no se queda en la crítica al androcentrismo de las aportaciones de antropólogos blancos y antropólogos guineanos, sino que propone y hace una etnografía y una etnología desde el punto de vista femenino. Melibea, no solo en la tesis doctoral que prepara, sino desde sus novelas hasta sus recopilaciones de información en el libro importantísimo, en mi opinión, de Yo no quería ser madre, que recoge testimonios de diferente gente que ha padecido, digamos, el peso sobre su condición sexual, no solo de la legislación colonial y del Estado, sino también de la tradición Fang, ¿no? Melibea rescata toda una tradición oral femenina que no había sido oída ni escuchada. Quiero decir, y rescata, que a mí me ha interesado mucho más, bueno, o tanto como eso, rescata la interpretación lingüística particular por parte de las mujeres Fang de términos cuyo significado para los varones y su significado para los antropólogos es uno determinado, ¿no? A mí me fascina, por ejemplo, el rescatar que para las mujeres Fang en Soa no es en Soa, sino en Sua, que significa veneno, ¿no? Entonces, lo que es el término fundamental del intercambio matrimonial es la fuente del veneno que se les inocula a las mujeres al casarse, ¿no? Bueno, multitud de términos de esos que hace que su aportación desde dentro, desde una mujer Fang, o sea, sea absolutamente determinante para los antropólogos. Bueno, pues nada, después está presentado. Juro, no está el hoy, pero le iba a jurar que, aunque modere esta mesa, y como dice Castín, aquí mando yo, en el coloquio me voy a abstener de intervenir hasta la última intervención del debate. Buenas. Bueno, la verdad que estoy muy contenta de que me hayan colado, porque llegué tarde, llego tarde a todas partes, y de alguna manera se hizo un arreglo para que pudiera participar en esa sesión de conferencias. Me hubiera gustado estar desde el lunes y he preguntado y la gente me dice, oye, desde el lunes pues se han producido aquí. ¿Eh? Más cerca, alguien que sepa de estas cosas puede No, es que ayudarnos. lo que dijo el pequeño Mario, que como los tienes mucho hacia ti, se descuelgan. Ah, ahora sí. Pero se podía subir el volumen más porque bajo con la voz se vive un volumen. Que hables más alto. Vale. Bien, lo que estaba diciendo es que pues estoy contenta de estar aquí. Estoy muy agradecida con el equipo que ha coordinado las sesiones de conferencias. Me hubiera gustado estar desde el lunes, no he podido por muchas razones y
Y bien, la conferencia que voy a... Bueno, conferencia, yo prefiero no llamarlo conferencia, sino una conversación. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre un tema que en Guinea Ecuatorial es bastante polémico y no solamente esto, sino que la charla o la conversación está es como es como si hubiera extraído un subtítulo o un apartado dentro de de mi tesis doctoral. Yo le he pedido al técnico que no emita mi intervención porque no sé cómo le va, no sé si le va a hacer gracia a mi directora que hable de alguna parte de la tesis doctoral. Entonces, quizás después de que lo deposite o que lo pueda defender, quizás ya se podrá difundir el contenido. Muy bien. El título de la conversación es el que tienen allí, semejanzas y contradicciones entre la legislación franquista de vagos y maleantes y la homofobia local en la etnia Fang de Guinea Ecuatorial. Prefiero hablar en la etnia Fang de Guinea Ecuatorial porque la conozco mejor, porque hay mucha, a pesar de que es un grupo étnico que se localiza, por ejemplo, en Camerún, en Gabón, en el Congo y otra parte del continente africano, sí que existen especificidades, no, no solo a nivel de país, entre comillas, ¿no? Que son países de alguna manera artificiales, construidas en función de intereses de la época colonial, sino porque también dentro del mundo fan existe mucha diversidad. Entonces, pues yo prefiero hablar de un grupo fan que está localizado en un espacio determinado y dejar claro que es muy difícil hablar del periodo colonial, periodo precolonial, periodo independentista, porque yo no sabría ubicar a Guinea Ecuatorial dentro de tantas secciones. ¿Por qué? Porque una gran parte de lo que era el marco legal franquista aquí en la época en la época de Franco, no antes de su fallecimiento, pues en Guinea sigue estando en vigor. Entonces, pues yo no sé cuándo termina el franquismo y cuándo comienza. Si en Guinea es cuestión de solo pagarse un billete, llegar a Malabo, llegar a Bata, llegar a cualquier pueblo y ver que el franquismo sigue estando vivo de alguna u otra manera. Muy bien, la tesis doctoral tiene como título Terapias de conversión y otras violencias aplicadas a mujeres lesbianas y hombres transgénero en la etnia Fang de Guinea Ecuatorial. Es decir, cuáles son los modelos de los tipos de terapias, cuáles son las violencias, porque las mujeres lesbianas y hombres transgéneros son hombres en cuanto a identidad sexual se refiere. Entonces reciben violencias no solo porque son disidentes sexuales, también porque son mujeres, ¿no? Bien, entonces pues como establece el mundo académico, lo primero que busqué, pues lo primero que busqué es pues, la ley de vagos y maleantes, y me encontré un vacío que la ley de vagos y maleantes de la Segunda República, la reforma del 54 que se hace en el primer periodo del franquismo y luego la reforma del 70, es decir, en ninguno de los textos la palabra lesbiana aparece. Entonces yo empecé a decir, bueno, aquí hay algo que no funciona, porque si mi trabajo va orientado al tema género, a las mujeres lesbianas y hombres transgénero, pues entonces pues no, aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces yo lo que hice fue centrarme sobre todo en la homofobia, en la lesbofobia étnica, es decir, qué prácticas lesbofóbicas se aplican en la etnia Fang de Guinea Ecuatorial y qué pasa cuando se trata de un hombre transgénero. Un hombre transgénero es una persona que nace, por ejemplo, con genitales femeninos, pero que se siente varón y tiene algunos rasgos físicos que se pueden relacionar con la masculinidad tradicional, ¿no? Muy bien. Esas semejanzas y contradicciones sí que existen, pero durante la conversación, durante la charla, vamos a ir desglosando, vamos a ir viendo
que podemos encontrar en común y que podemos encontrar como diferencia. Mi tesis tiene, es decir, el estudio abarca desde el año 2000 hasta el año 2023. Ahora, si la gente puede preguntar, pero es que en el año 2000 el franquismo ya era historia, es que en Guinea Ecuatorial todavía no es historia. ¿Y por qué no es historia? Porque primero gobernó Macías, después del 68, que cuando Guinea se independiza, luego en el año 79 se produce un golpe de Estado por Obiang, pero en el año 1980 se publica un decreto. Según ese decreto, según el contenido, entrarían en vigor las leyes civiles, penales, militares, etcétera, que estaban en vigor en Guinea hasta el 68, hasta la independencia. A partir de ese decreto entra en vigor la ley penal de vagos y maleantes. Bueno, después de mucho vaivén y la presión que se produjo con la incorporación de Guinea en la integración, ¿no?, entre comillas, de Guinea Ecuatorial en la CPLP, se reformó el Código Penal. El Código Penal de Guinea Ecuatorial, el que estaba en vigor era el franquista, pero el Código Penal nuevo tampoco tiene mucho que envidiarle al Código Penal franquista. Entonces, como la reproducción de lo mismo, y en ese nuevo Código Penal, la problemática LGTBIQ+A, la sigla lesbianas, gays, transgénero, bisexuales, intersexuales, personas queer y asexuales. Cada organización introduce más letras en la sigla, pero bueno, para no alargarlo, pues yo lo he dejado así. Aparece más, el más o plus es como es una forma de decir que existen más orientaciones sexoafectivas, ¿no? Luego, las dos, la primera ley de vagos y maleantes, luego las dos segundas reformas, como decía antes, guardan un silencio absoluto sobre las mujeres que aman o amaban a otras mujeres en la época, ¿no? Pero se puede encontrar terminología que hace mención a la masculinidad, a la homosexualidad masculina, ¿no? Como por ejemplo los homosexuales, siempre se habla de los homosexuales o la homosexualidad, pero no se especifica ningún tipo de terminología que tiene que ver con lo femenino. Bien, entonces empecé a buscar, al margen de lo oficial, información de qué ocurría en España con las mujeres lesbianas, con los hombres transgénero en la época de Franco y un poco antes, ¿no? Sí que se ve que las mujeres han trabajado mucho, las feministas han trabajado mucho en esa temática. Por ejemplo, tenemos la obra Mujeres bajo sospecha, que dirigió y coordinó Raquel Osborne, pero siempre son proyectos de investigación que las mujeres, las feministas, pues se embarcan en proyectos pues, para poder documentar vidas de mujeres. Y también se encuentra en algunos libros, por ejemplo, como el de Arturo Alnarte, algunos capítulos como el noveno, donde el libro se titula Redadas de Violeta, donde se habla del silenciamiento, ¿no?, de la temática lésbica, ¿no? Pero también podemos encontrar artículos de investigación, películas, documentales, etcétera. Y normalmente la metodología de investigación que se utiliza en esos casos son entrevistas en profundidad y la bola de nieve, ¿no? Que en sociología, sobre todo, se utiliza mucho sociología, es una especie de muestreo, que es decir, tú, para llegar a una red de personas que está, es decir, casi siempre se aplica para hacer estudios que afectan a grupos marginados, ¿no? Grupos que viven al margen de la sociedad. A partir de la localización de 2 o 3 personas, pues tú vas llegando a otras, hasta que tú llegas si contabas con 2 personas solamente o 3, pues vas a llegar a un público pues mucho más amplio, perdón. Bien, cuando, tanto en la tesis como ahora, en la conversación que mantenemos ahora, cuando hablo de lesbianas y hombre transgénero, hablo de la identidad sexual
de las personas objeto de estudio, no de su identidad de género. Es decir, en Guinea, con lo mucho que tú te sientas varón, si tú tienes una vulva, pues te llaman lesbiana igual. Entonces, pues yo hablo de las violencias que afectan a mujeres, pero no porque se sientan mujeres a nivel de identidad de género, sino porque físicamente tienen características, han nacido con órganos genitales femeninos y son víctimas de violencias que se aplican a personas que están catalogadas a nivel social como de ese género, ¿no? Muy bien, en la etnia Fang de Guinea Ecuatorial, bueno, en toda la conferencia siempre tengo que explicar dónde está Guinea Ecuatorial, pero creo que aquí no hace falta, ¿no? Ah, vale. Eso me tranquiliza un poco. ¿Qué ocurre en la etnia Fang de Guinea Ecuatorial? Que hasta hoy los nombres afectos al lesbianismo se siguen manejando en entornos cerrados. Es muy difícil saber cómo se dice lesbiana en Fang. Bien. ¿Y qué ocurre? Tanto en las calles como en espacios cerrados, en espacios donde se abordan los temas, pues lo que se utiliza para reprochar o para ejercer violencia sobre mujeres lesbianas u hombres transgénero, siempre se utiliza el término femina. Femina es traducido al castellano significaría hombre-mujer, ¿no? Muy bien. Y eso significa que en un solo cuerpo viven dos géneros, varón y hembra. También es una forma de estigmatizar al hombre porque el término mina es un término que se relaciona con la debilidad, se relaciona con lo estereotipado. Bien, una persona de la etnia Fang cuando nace con un espíritu que en Fang se llama Nsissim. Manmut. De hecho, cuando se hacen, bueno, yo no sé cómo traducirlo al castellano, Adjamawu, cuando se celebran las defunciones, siempre el último acto consiste en cuando se hace se practica algún tipo de rito en el fa, donde está en Debina, lo que se llamaría cocina en el mundo castellano, se hace un rito en el que se saca de la parte del fa y se le lleva al nsang, como diciendo que se le ha liberado de la oscuridad, del mundo cerrado, del mundo de jibi jibi, es traducido al castellano es oscuridad, ¿no? Es la parte humana tuya, la parte espiritual que te protege. Bien, pero en el caso de femina, de hombres gays o bien mujeres transgénero, pues se les llama que femina, que en sus cuerpos viven dos espíritus, dos misisim, tanto un sisim mina como un sisim fam. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de que alguien salga de aquí después de haber aprendido algún término en fan. Bueno, no es muy difícil de pronunciar, ¿no? Bien. Los hombres, los varones que no son homosexuales, pero sí son afeminados o tienen algún tipo de amaneramiento, tienen otros nombres. Por ejemplo, Bekabo Fam. Bekabo Fam es un hombre que realiza roles de género y que siempre anda con mujeres. Pero es heterosexual, se enamora de mujeres, pero le gusta o ejerce roles que tradicionalmente se han distinguido como roles de mujer. También está el término obanfam, como parece, bueno, es mi nombre, obono significa débil o bonita, ¿no? Es como decir fam o bonfam, como para hacerte ver que tú ya no ostentas el rango de fam. Tú ya eres obono, eres débil como una mujer, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el término de uso frecuente en el espacio público para referirse a la mujer lesbiana y hombre transgénero, femina? Bien, pero la etnia tiene nombres asignados a mujeres que aman a otras mujeres. Y son dos, Ongoranga y Ayamvain, dos nombres. Bien. Ongoranga, traducido al castellano sería lagarto pardal. Aquí tenemos dos especies.
en la etnia Fang, nga es un pájaro que no tiene un asentamiento fijo, que siempre anda de un lugar a otro, de finca en finca, picoteando, puede tener bebés aquí y luego va de un sitio a otro y luego los abandona y siempre está todo el rato cantando o hablando, bueno, a saber. Y se relaciona mucho con las mujeres, siempre suelen decir, y la música de a la que hacía mención la compañera, ¿cuántos minutos tengo? No, todavía. Llevas un cuarto de hora, tienes hasta... Hasta... 5 minutos menos de 45, 40 minutos. Ah, vale. En Guinea existe un movimiento musical, es decir, la gente joven, al vivir en un régimen reprimido, pues ha elegido la música como una forma de visibilizar sus preocupaciones, visibilizar sus reivindicaciones, y los chavales, las chavalas cuando cantan, hacen referencia a la chica como un ga. Incluso, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, que en una noche de sábado se ha hecho una canción y tal, y un chico llama al otro, oh, Diman. Y es muy difícil ver ya a gente joven que te habla durante 10 minutos en Dowe o en Fan o en Visio. La mayoría mezcla diferentes lenguas, sobre todo la gente joven que vive tanto en Malabo como en Bata. Algo así como que hay mucha... vente que aquí hay muchas chicas y podemos ligar, ¿no? Y hace referencia a eso, ungoro, es eso. Húngaro hace referencia al varón y el húngaro es un reptil que siempre está moviéndose de un sitio a otro, es fuerte, es escurridizo, representa la masculinidad. Entonces, pues, a una mujer lesbiana le llaman así, ¿no? Ungoranga, lagarto, y son hombres fallidos, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, vamos por la calle o aparecen varias mujeres extranjeras en un espacio y siempre dicen, algo así como, aquí tenemos a varones desperdiciados en cuerpos de mujeres, ¿no? Bien, un goranga es el nombre que se utiliza con frecuencia y encontramos una diferencia. En el caso de los varones se humaniza al ser, ¿no? Al ser humano. Femina, varón, mina, mujer. Pero en el caso de la mujer, existe una intención de animalizar, es decir, se animaliza a la persona, entre comillas, y se juntan términos como de un pájaro y de un reptil, ¿no? Para hacer referencia a la disidencia sexual femenina. Y ¿qué suele ocurrir? Cuando una niña va creciendo y no tiene una pareja, lo primero que suelen diagnosticar es que Anayambain en castellano significaría vaginismo, que es una mujer que no tolera relaciones sexuales íntimas con los varones. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hago entrevistas con las disidentes sexuales de género, de sexo femenino, y les pregunto, oye, ¿y en Gangan qué te dijeron? Gangan es, en castellano se traduce como curandero. No, me dijeron que soy Ayambain. Y pregunto, ¿y qué es eso? No, Ayambain dicen que como no me acuesto con hombres, me tienen que curar para que yo tolere la penetración, ¿no? A través del coito con un varón. O sea, antes de confirmar que es una mujer lesbiana o un hombre transgénero es disidente sexual, primero se pasa por el diagnóstico de Ayambain, ¿no? Bien. El franquismo, haciendo un análisis comparado, pues digamos que utilizó diferentes instrumentos para combatir el lesbianismo, ¿no? En España. El silencio, entre otras cosas, pero sobre todo la psiquiatría. Muchas mujeres estaban internadas en centros psiquiátricos, la Iglesia Católica, que era un amigo político conveniente, y la legislación.
Es decir, a pesar de que no se introdujo los términos relacionados con la sexualidad femenina disidente, sí que se dejó abierta una arbitrariedad jurídica y eso provocó que muchas mujeres terminaran en prisión, pero cuando las mujeres españolas hacen estudios sobre porcentaje de casos, ¿no?, que encuentran en los archivos sobre mujeres encarceladas, encuentran pocos casos, pero cuando se van a la práctica encuentran con bastantes casos, ¿no? Por eso utilizan los métodos a los que hacía referencia antes, ¿no? La bola de nieve, entonces en profundidad, etcétera, ¿no? Y luego también la literatura, etcétera. Ahora, en la etnia Fang, en el pasado y en el presente, también existían estructuras para combatir el lesbianismo. Mandamangan, que la colonización tradujo, eso es lo que me han dicho, como curanderías. Bien, Mandamobot, las familias, ¿no? Hago unas traducciones que quizás no son las equivalentes, pero se puede hablar de un acercamiento. Monfamobot, que son varias familias, y Ayongobot, que son los clanes. Bien. ¿A través de qué instrumentos, ¿no?, jurídicos o de otra índole se utiliza para combatir el lesbianismo? La filosofía de Nzami y Mbagmon Kombot. Así como se habla de Jehová en Europa, de Jesucristo y toda la... Yo que soy atea y no me hace mucha gracia hablar de eso. También el mundo Fang tiene a Nzama, es decir, cada vez que algo, por ejemplo, si se le cae el teléfono a una persona Fang, lo primero que va a decir, aunque sea una persona de testigo de Jehová o se vaya a misa todos los días, ¿quién Anzam? ¿Quién Anzam? El lamento más repetido es este, ¿no? Anzam. Nzama y Mbagmon como, ¿no?, el creador del hombre, de todo lo que existe en el mundo Fang, ¿no? Se utiliza esa figura Nzama, se utiliza Mandamangan. En Gang, a día de hoy existe una especie de rechazo de parte del mundo Fang sobre, no, es que el butí es cosa vino de Gabón, es decir, cada vez que hay algo que se intenta transmitir como algo malo, la culpa es de alguien, ¿no? Si el Estado no funciona es porque se lo trajo el blanco, la culpa es del blanco. El butí, como incluso está prohibido por ley, ahora no recuerdo cuál es la ley, vino de Gabón. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se escucha el Veroyen, que se supone que los Fang, que vienen de Ngong, ¿no? Ngong y toda la historia, uno de los personajes más importantes de las epopeyas Fang es Ayomngan. Ayomngan es el adivino, el conocedor de la vida, el que le pone freno al presidente inmortal de Ngong, que es Angon. Zamadan es otro. Pero Angon es el jefe, es el que manda, el que está al mando de todo, no vale la redundancia. Entonces, pues cuando se dice, no, es que esas curanderías son cosas de no. Angan, el término Ngan ya tiene un pasado, ¿no? Y se sigue conservando algún que otro rasgo más lo que ha llegado de novedoso, ¿no? Y se ha incorporado dentro de lo que es la tradición. Entonces, pues hemos hablado de la filosofía de Nzami y Mbagmon como 1, Mandamangan, 2 lugares de curación, y 3, Monvenamayong. Monvenamayong es como decir las costumbres, Meching, también se llama Monvena, que los beñaboros, ¿no?, las personas mayores se sientan en el abá para para decidir qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo. Pues hablando un poco del abá, se pronuncia, depende de la zona, ¿no?, de la zona de Guinea, en la parte en Tumu y en la parte Oca, pero en Guinea es muy difícil determinar cuál es la parte en Tumu, cuál es la parte Oca, porque te vienes a la parte de Bata y encuentras gente que habla un Untumu acentuado como el Untumu de Bibellín, o te vas a Bibellín y se habla un Untum diferente al Untum de Nzomzomo, o si te vienes, por ejemplo, a la parte Oca, en el Finay, aunque se pone mi padre, se habla un modelo de Oca, sales de allí, te vas, por ejemplo, a Curenam, el Oca que es más acentuado, sales de ahí, te vas a Cogo, es decir, que existe una diversidad lingüística dentro de lo que es la etnia Fang de Guinea Ecuatorial. ¿Qué tienen en común? En vez de ya hablar de la ley de vagos y maleantes, que nos queda bastante lejos, ¿qué tienen en común los instrumentos del régimen franquista?
para combatir a las disidentes sexuales de género de sexo femenino con la etnia Fang. Pues en el libro Mujeres bajo sospecha he extraído una frase de la autora, ¿dónde está la autora? Galeano, y la frase es: una posible sexualidad femenina autónoma desmontaba el discurso del patriarcado. Porque el franquismo se había construido a través de una superestructura: mujer, hogar, casa, matrimonio, y ahí te quedas. Y tú canalizas la cultura, tú canalizas ese discurso, ¿no? La propaganda, luego a través de la sexualidad femenina también mujeres, etc. Entonces, pues si se reconocía una sexualidad femenina independiente, eso de alguna manera desmoronaba lo que era la estructura franquista. Muy bien, pues ¿qué pasa en los Fang? Parafraseando a Galeano, ¿no? Galeano, sí. Una posible sexualidad femenina autónoma desmontaría el discurso del patriarcado Fang. ¿Por qué? Porque la Luc Fang, a través del Suabiquien, es el fundamento del sistema de parentesco, es el fundamento de lo que es la etnia. Una mujer equivale a un Suabiquien. Desde el momento que tú naces con un hermano, naces con una deuda. Cuando ese hermano quiera casar a una mujer, prefiero no decir casarse, porque una mujer y un hombre en la etnia Fang no se casan. El hombre casa a la mujer. Fam dalu mina kalu. Es decir, el hombre se va, casa a una mujer, él, su clan, etc. Y la mujer sale de su estructura y se va a Kalu. Y cuando sale de ese matrimonio a Koralu, a Buran, regresa a su pueblo, a su clan, a su Ndebo, ¿no? De su familia de origen. Bien, entonces pues una mujer equivale a una dote. Si le dicen, vale, tu sexualidad es tuya, decirle lo que tú quieras, pues aparecerán hermanos que no tienen un Suabiquien para casarse. Pues sin Suabiquien, ¿con qué nos quedamos? Entonces tú vas a pertenecer a un clan porque se ha entregado un Suabiquien. Por ejemplo, si yo soy una chica de la etnia Fang y no estoy casada con un hombre, si ese hombre y yo tenemos un bebé, el bebé pertenece al clan de mis hermanos y de mi padre, no al clan suyo. Entonces, pues el Suabiquien es el instrumento que se tiene para regular la pertenencia de un clan o no a otro. Entonces, pues, y cuando las mujeres se quejan, se suelen decir que es que Nzama, existen muchas teorías muchos mitos sobre el Suabiquien. No, es que Nzama le delegó a Fam, le entregó a su hermana y le dijo, algo así como que tu hermana no será nunca tu esposa. Lo que tienes que hacer es entregársela a un forastero. Ese forastero te entregaría un Suabiquien y tú, pues lo que tú harías es, de alguna manera, poder entrar en matrimonio. Existe un debate en Guinea al respecto. El debate existe desde el término Abba, ¿no? Abba está institucionalizado. Los colonos lo llamaron casa de la palabra, pero las mujeres no lo llaman así. Las mujeres lo llaman Ndamitie, Ndabo Fam, Ababitom. Como es una forma de cuestionar el discurso de institución democrático, porque si se lea Mbana, se lea Rosendo Lanzue, se lea, por ejemplo, se lea muchos escritores guineanos, ¿no? De la etnia Fang, la mayoría se menciona la BA como la institución por antonomasia, por la institución democrática, la casa comunal, etcétera, donde todo el mundo tenía derecho a opinar, a participar y tal, pero las mujeres dicen que no, que es una institución de hombres, y es una institución al que solo se le convoca cuando hay un problema que les afecta a ellas o un problema que los hombres no son capaces de resolver. Muy bien, creo que he dejado una cosa aquí. Entonces, pues, otra cosa que quería resaltar es que cuando Guinea Ecuatorial ha ratificado el protocolo de Parlemo, que es el que regula el tema de la trata de personas en el mundo, un estudio conciso sobre la Luc Fang diagnosticaría la Luc Fang como un mecanismo de trata de personas, porque es un intercambio de mujeres entre clanes,
intercambio de mano de obra entre un clan y el otro. Pero bueno, hay un debate en Guinea sobre si es malo, si es bueno. Por ahora están ganando los que dicen que es bueno porque en el fondo el discurso intelectual guineano es un discurso androcéntrico. Bien, ahora, fuentes de información en la ENIAFAN para poder saber, al menos empezar por saber cuál es el nombre. ¿Cómo se dice lesbiana? ¿Cómo se dice mujer transgénero? Es decir, ¿qué términos se utilizan en la lengua y Mingangang, los lugares de curación son de alguna manera una fuente de información bastante grande, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las entrevistas, cuando hablas con las chicas, te dicen, es que me han dicho que es decir, estoy enferma de espíritu, es decir, que un espíritu posee mi cuerpo, ¿no? O una enfermedad sexual, como hemos hablado antes, de Ayam Vain, nos dicen que yo soy Ayam Vain, porque si te llevan a un médico, el médico lo que tiene que hacer es un diagnóstico de lo que se supone que tú tienes, ¿no? Una enfermedad espiritual blanca, pero no blanca de blancos de ustedes. Es decir, en el mundo fan, las personas muertas, una vez que se muere una persona, se va a Eningayat Esibowu, y ya no es una persona negra como yo, pues es y la persona muerta tiene la piel blanca. Por eso muchas personas negras en los primeros años de la colonización, los testimonios que hemos encontrado por ahí te dicen es que no, con algo así como el blanco es una persona que viene del mundo que viene del otro mundo, no el mundo de la muerte, ¿no? O te dicen no, o boro cuani en ningayat, o cuani en ningayat significa que tu enfermedad viene del mundo del más allá. Ahora entramos en el mundo de Aranzadi. Es decir, en Ningayar ya es cuando, si algo viene de Ningayar, tú tienes tiene que aparecer, es decir, algún mensaje o lo que sea del mundo de Ningayar a ese Ning. Y ahí es donde entra el butí. Muchas de las mujeres transgénero, hombres transgénero, mujeres lesbianas, a mujeres les dan el boga, te dicen, tienes que estar durante un buen tiempo acostada, te van a practicar todos los ritos del mundo, pero tienes que ir a consultar en el otro mundo qué es lo que dicen que tienes tú, porque en ese mundo de acá no entendemos qué es exactamente eso de que una mujer haga el amor con otra mujer. En eso del butí fallece mucha gente. Tuvimos un caso de Malabo, es el primer caso que yo viví y descubrí que eso era una especie de pantomima, y una chica transgénero, no había cumplido 25 años, estaba enferma, ¿no? Nos la llevamos al hospital, todo bien, el diagnóstico y tal, pero de repente desapareció. Y cuando yo preguntaba, oye, ¿dónde está? No, yo no sé. El yo no sé era tanto que tuve que decirle a una, cara amiga suya, o me lleva donde está o me lleva donde está. Entonces cuando al final logramos dar con ella, la encontramos en un lugar, digo, ¿pero eso qué es? Era un lugar en el que estaban muchas personas homosexuales, mujeres transgénero, que hacían el esfuerzo de disimular el amañamiento y todo eso. Y entonces le dije, saludé como con todos los honores, porque era un lugar sagrado, yo no podía irme allí como buena atea que soy, tenía que demostrar que respeto, ¿no? El lugar. Le pregunto, ¿pero qué haces aquí? Dice, no, aquí vengo a curarme. Digo, ¿de qué? Si lo que te han diagnosticado es esta necesidad, dice, no, es que me voy a Ningayat. Digo, pero ¿quién te llama? Dice, no, es que han dicho que mi padre me llama, me ha dicho que me vaya. Entonces, pues, le dije, no, a Ningayat te va cuando tú ya estés bien de salud, pero ahora Ningayat nada. Al día siguiente quedamos, pero cuando quedamos yo me fui a buscarla, ya no estaba en el lugar. Se había ido a otro lugar a hacer su práctica de budita. Después de una semana, pregunté, me dijeron, no, que ya volvió. Y está sana. Digo, ¿así? Sí. Entonces me dijeron dónde estaba trabajando en un bar, me fui de noche y la encontré sentada totalmente. Digo, ¿pero qué tal? Dice, bien. ¿Y qué te han dicho? ¿Y allá donde...? Dice, no, que mi padre me ha dicho que lo que yo estoy haciendo es malo. Digo, ¿y cómo te lo ha contado? Y dice, no, que le he visto, que sí, que hemos hablado. Digo, pero ¿cómo tu padre te va a decir que es malo lo que tú haces si eso es lo que tú eres? Dice, pues eso no se lo pregunté.
Digo, ¿y te dio tiempo a preguntar? Y dice, no me dio tiempo, simplemente me dijo lo que tenía que hacer y volví a Emo Milán. Es decir, Emo Milán es ese mundo real. En Ningayat es el mundo de los muertos. Entonces, pues, una de las maneras que se tiene de curar la homosexualidad es yéndote a Ningayat para que te digan cómo tratarte. Y luego, después de un tiempo, ella seguía haciendo. Digo, pero no te habían dicho que dejaras. Dice, sí, pero ya tenía allí su red de relaciones de gente que practica lo en Ningayat, lo en Momilán, pero que están metidos en un mundo de butí bastante desarrollado. Y digo, pues yo vi que al final la persona que sobraba ahí era yo, porque yo no entendía muchas cosas, ¿no? Bien. Otro diagnóstico suele ser, por ejemplo, que le dicen a las chicas lesbianas y a los hombres trans que Famemina o Ngoranga son mujeres u hombres que de día tienen vulva, pero de noche transforman su clítoris en pene. De tal suerte que lo que tú tienes es, tú eres un goranga, tú eres familia, tenemos que transformar para que ese espíritu de hombre que se apodera de tu cuerpo por la noche, pues deje de... No es lo suelen llamar como akobo kwan femina, akobo kwan un goranga, ¿no? Bien. Nsama, a través de Monvanama y lo otro, pues también algunas cosas tienen que ver, están relacionadas con el mundo, con el mundo español, ¿no? Y otra parte de otros espacios, ¿no? De donde se ha hecho trabajo de campo sobre la diversidad LGTB. El nombre desviadas del camino correcto también suena, ¿no? O Busanzan y Ending. Entonces, por ejemplo, a veces cuando circulamos por las calles, son decir, ahí van las Ovunzen. Ovunzen es que te han educado a través de unos roles de género, unos cánones, pero tú te has desviado, ¿no? Del camino de las Manvana Mayón, del camino de los Beñáboros inspirados por Zami y Bagmon Kombot, ¿no? El creador del mundo, ¿no? Y luego también el nombre que también se utiliza para identificar es Nsamo Bangam. Nsamo Bangam es el grupo de la gente que se apoya de manera incondicional. No, en una ocasión tuvieron un accidente dos chicas lesbianas y un accidente súper duro y casi pierden la vida. En el hospital aparecieron muchísimas lesbianas y cada vez que aparecía un médico preguntaba, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Quiénes son estos? Y la enfermera decía, Aneboro Bangam, Nsamo Bangam, entonces decía, Nsamo Bangam. Algo así como que con estas no te metas, porque si te metes con una, aparecen todas, son como una red y siempre se defienden entre ellas. Ese nombre se ha forjado en las calles, en el sentido de que cuando se ve a una chica lesbiana pasando y empieza el bullying de la calle, y ya sabe que si van juntas, no la provoque porque la pelea no va a ser solo con una, la pelea va a ser con todas las demás y el nombre se ha generalizado, ¿no? Otro nombre que se utiliza es Nzese. Nzese significa nada, que tú eres la nada, ¿no? Otro nombre es, por ejemplo, Benyambi Bon. Bon es vulva. ¿No? Cuando cruza dicen, se hace referencia a las prácticas sexuales entre mujeres, ¿no? Lo que son las mamadas, ¿no? Dicho de la manera menos académica, que no se me da nada bien. Entonces, si ahí van las Benyambi Bon, las que les comen las vulvas a las otras, ¿no? Volviendo un poco a lo anterior, cuando en fan te dicen que eres Nzese, también te dicen que eres Coajam. Co es como que no eres persona, no, lo tuyo es lo animal, ¿no? Es la animalización de ser humano. Y luego el nombre por antonomasia es Ayenzama, el enfado de Dios. Es como que las lesbianas y su visibilidad representan el enfado de Dios en ese mundo, ¿no? Ayenzama. Ayenzama, incluso algunas te dicen en el ejército, es que mi jefe no me llama por mi nombre es Ayenzama, me llaman Ayenzama, me llaman Ñangbibon, me llaman Sama Banga, me llaman... Y todo eso, esa información se ha conseguido en fan. Lo que he hecho es hacer un esfuerzo por traducir, ¿no? Bien, algunos castigos que se producen en el entorno para corregir el lesbianismo, para corregir a las mujeres que hacen el amor con
con otras mujeres. Entre eso está el akerumbonde. Un bonde en la cocina. En la cocina se construye una cocina, pero el umbón es como el tronco de árbol que sostiene el tejado. Entonces, pues aquí lo explico más o menos. Entonces, ¿qué se hace en el castigo de umbonde? Lo que se hace es a la persona se le ata de manos y de pies y se cuelga sus pies, sus piernas, mejor dicho, en el umbón, con la cabeza para abajo. Y se enciende un fuego cerca. Todo el humo y la calentura llega al cuerpo de la persona. El modelo de hacer la cocina no ha cambiado mucho, salvo la gente que tiene dinero. En Bata se encuentra esos tipos de cocina, en Malabo también, en muchos barrios. En ese tipo de castigo se aplica a las lesbianas y a las mujeres que hacen el amor Después te puede alcanzar el fuego, te alcanza el humo. Si tú tienes la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, el castigo dura lo que decide la gente que está allí. Se puede hacer en el Ndabina o se puede hacer en el Ndabofam, que es el habano. Bien. Y luego también, mientras tú estás allí colgado, la gente que va entrando o saliendo te puede golpear. Existe una cosa que es la maldición, hay gente que te maldice, que te golpea, te dice cosas y te dicen, siempre se dice caosano, como que has perdido la vergüenza. Otro castigo tiene que ver a un gorangano, que es lo que es el lagarto, para él es el picante o no en la vulva. Hace unos años saqué el libro ahí abajo de las mujeres, ¿no? Hablando del ensañamiento de los castigos que se aplican a mujeres a través de la vulva, ¿no? En la Niafán existen muchos mitos sobre la vulva y no es que existían, sino que existen, se siguen creyendo. Ese es el picante o no. El picante odo es el peor entre todas las especies de picante. El dibujo de esa obra el dibujante, perdón, es de Ramón y la obra salió en la editorial Guanáfrica, ¿no? Con Omar en Barcelona. Y en ese libro abordo el tema del castigo de untarle el picante en la vulva y se llama adugo kamakan, adugo mino kamakan, adugo mano kamakan. No solo se hace con las mujeres lesbianas y hombres extranjeros, también se hace con mujeres que no se adaptan a los comportamientos estipulados por las tradiciones, ¿no? Y se hace con las viudas, cuando se sospecha que esa mujer viuda ha sido infiel con el marido, si no lo quiere confesar, se muele el picante, el picante se muele y en una palangana se obliga a la mujer a sentarse en la palangana hasta que confiesa la infidelidad. Entonces, Adwo Kamakan tiene un proceso. En la parte de atrapar a la niña, le corresponde a los hermanos, ¿no? A los varones. Se atrapa a la niña, se le ata de manos y pies también otra vez. Las madres son las que traen el picante, lo muelen y antes de atarla, a veces en una cama, si es de noche, o a veces, por ejemplo, si es de día, en el espacio, en un árbol o bien en el lavar, donde se decida, se le introduce el picante en la vulva, en los ojos, en los sobacos, en cualquier parte que se considere sensible. Y en la serie Juego de Tronos, no sé si alguna gente aquí la ha visto, en algún episodio a la hija de bueno, no recuerdo ahora el nombre, en algún momento se le castiga y se le dice que tiene que caminar por las calles desnuda. Mientras vienen azotando en el trasero, vienen diciendo, las monjas vienen diciendo, vergüenza, vergüenza. Ahora no recuerdo el apellido del padre. Eso mismo. Entonces, pues eso se hace con la niña, eso no solo se hace en los pueblos, porque he tenido discusiones se hace en Malabo, se hace en Bata, o sea que se sigue haciendo. Y desnuda a la niña, lo que se le golpea, cualquier persona viandante que pase dice, caosan, ¿no? El término vergüenza, ¿no? Del que habla Tesman es muy recurrente en la Niafán. Por ejemplo, siempre después de untar el cuerpo de la niña de picante, se le lleva a un lugar donde hace calor. Si es de día, se le lleva a un lugar donde el calor da con mucha fuerza, porque entre el picante, el calor y pues como que tu cuerpo... Y luego también si es de noche, en la cocina, al lado del fuego,
ahí te atan y tú ahí estás, cada vez que entra alguien, pues te golpea para que tú cambies, ¿no? Para que tú dejes de... Sí. Otro castigo, por ejemplo, el repudio. En Guinea, el porcentaje de, siempre que hemos hecho estudios, desde 2019 hacemos estudios, publicamos estudios cada año, uno de los castigos más recurrentes por las familias es el repudio, ¿no? Como tú ya no eres del clan, ya no eres de nuestra familia, de nuestro ndebo y tal, pues se le repudia a la persona. La maternidad forzada, van bien, en el sentido de que se fuerza un embarazo porque se cree que la chica va a normalizarse, va a cambiar. Entonces, a veces, cuando escribí el libro, yo no quería ser madre, no fue porque de repente dije, pues voy a... No. Fue que cada vez que me iba a casa de una compañera lesbiana, encontraba que si en casa vivían 3 o 4 niñas y niños, siempre había alguno más sucio o desnutrido. Digo, y ese bebé, no, es el bebé es mi bebé, pero es de mi madre. Digo, pero ¿cómo que es tu bebé de tu madre? No, por si fue idea de ellos que lo tuviese. Es decir, esos niños son niños abandonados, son niños que eran el estigma de la madre, ¿no? Van bien, es decir, si te vas a un hospital y te medican, ¿no? Te medican con un tratamiento y no funciona, pues el medicamento lo abandonas y buscas otro medicamento. Ahora, no siempre funcionan los hijos de la maternidad forzada con el abandono. Son también es decir, un agravante de la trata de mujer, es decir, tú has tenido un bebé, pero como tú no quieres sentarte en casa, tú no quieres cuidarlo, eres una mala madre, eres una mala mujer. Te repudiamos con la condición de que cada mes traes dinero. Búscalo como quieras, haz lo que te dé la gana, pero aquí no puedes vivir porque tú eres nuestra vergüenza. Entonces, pues, normalmente los documentos de la chica lesbiana o del chico trans se retienen y no puede hacer nada más que no sea la prostitución, no puede trabajar, no puede hacer nada. Entonces, pues, lo que muchas de ellas hacen es hacer la calle y traer el dinero a casa para que la familia, pues, deje de... Y si no lo trae, pues la mandan buscar con la ayuda de la policía también. Esos problemas de tratar la hasta que la persona tolere la penetración, las relaciones íntimas con un hombre, cómo convertirles en buenas madres, en buenas mujeres, las violaciones sexuales correctivas, han creado 2 problemas. Uno, es decir, en Guinea hay muchos bebés y muchas bebés de madres lesbianas y y padres de hombres transgénero que no tienen familia y tienen 2 años, 3 años, 4 años. ¿Quién es la madre? Una me dijo, ¿cómo que soy la madre? Yo no soy la madre, soy el padre. Si no aceptan que yo sea el padre, yo no voy a hacerme cargo del bebé. Es decir, son bebés que heredan el estigma y son también bebés que están repudiados, pero que el Estado no quiere reconocer el tema LGTB en Guinea Ecuatorial. Bien, y no solamente esto, me he perdido un poco, sino que también se crean problemas de salud sexual, porque muchos de los embarazos forzados son fruto de un acuerdo familiar con el violador. Tú ve y viola a tal, pero ¿sabes si es seropositivo? ¿Sabes si no lo es? ¿Sabes si tiene alguna ITS? No lo sabes. Pues ¿qué pasa? Que durante el embarazo muchas de ellas tienen un cuerpo de mujer, tienen vulva, etcétera, pero se sienten hombres. Y luego cuando te vas y le dices, oye, te vas al médico y dicen, yo no estoy embarazada, soy un hombre no se embaraza, no se van al hospital en la mayoría de las ocasiones. Es decir, en el franquismo lo que se hacía era o robarle bebés a mujeres que no creían que podían ser madres, o esterilizar a mujeres que creían que no podían ser madres, a las políticas de la sociedad república, a las escritoras, a las mujeres homosexuales, pero en Guinea no, en Guinea tienes que tener un bebé para normalizar, si no te normalizan, te explotan a través en la etnia fan, te explotan a través del bebé. Entonces, pues eso está creando que muchas chicas sean seropositivas. Es decir,
no ha estado con un chico, no ha tenido relaciones sexuales, tiene 20 años, es la primera en casa y pasa por una violación sexual. Pues ella nace con VIH, el bebé nace con VIH y es una cadena de problemas uno tras otro, y llega un momento en que la gente se desborda. Violaciones sexuales colectivas, hemos hablado de allá en Bella, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos. El otro castigo es abomism. Es decir, nsam es pecado. La NEAFAN no es aconfesional. No existe un límite entre lo confesional y lo aconfesional. Está todo mezclado. Y a veces, por ejemplo, en Malabo, cuando la madre viene, a una madre vienen a buscarme, o al que es conocedor ahora, ¿dónde está no sé quién? No sabe que si estuviéramos en algunos momentos, bailaría Bomisem, el próximo verano la llevará al pueblo y verá cómo va a bailar a Bomisem cuando te desnudan, tú has cometido el incesto o alguna práctica que se considera que viola las Mayong, ¿no? Las costumbres, las normas del clan y te llevan ante un público para purificarte. En principio, no entiendo que eso sea purificación, pero eso es lo que dice el discurso oficial. Entonces tienes que ir desnuda por las calles y la gente va diciendo cosas y alguna gente te va golpeando, pero siempre aparece algún encargo de purificarte, de curarte, etcétera, ¿no? Entonces, pues, el baile de los pecadores, ¿no? De las pecadoras. Y a veces, por ejemplo, cuando se hace mención a una libertad de bobo, mi samba, mira, mi mananza, manenin, o sea, suelen decir algo así como que, mi son nzam. Bueno, en la parte de mi padre, lo que es más, se dice nzam. En otro lugar es nzam, en otra parte nzama, pero es el mismo individuo, ¿no? Voy terminando. A mí me gustó mucho la parte de investigación. Ahora voy a hablar de algo más agradable, ya que tenemos aquí a gente investigadora. Me gustó mucho lo de irme a los estadios de fútbol cuando juegan las mujeres, ¿no? Y cuando ganan, que han ganado la CAN 2 veces, los chicos no han ganado nunca, lo siento. Entonces en el estadio se escucha, qué bien, las guineoecuatorianas, las patriotas, ¿no? Qué bien lo hacen. Esas mujeres, ves en los ministerios fotografías de futbolistas, en la primera dama se fotografía con el equipo, el presidente de la República, se ve cómo son las auténticas patriotas. ¿Qué pasa cuando pierden? Eso es lo mismo que pasa en Francia, ¿no? Se comentaba, ¿no? Que como el equipo está compuesto de mayoritariamente personas negras, cuando pierden son los negros de África, cuando ganan son los franceses patriotas, ¿no? Entonces puede ir traduciendo, ¿no? Esas lesbianas son de Silva Famba Pinaba. Es decir, con esas mujeres lesbianas, que solo saben comer vulvas, solo saben chupar vulvas, la fruta que en Zamay como le prohibió al FAM, es decir, en el paraíso FAM, que parece que ese paraíso es internacional, parece que Nzama le dijo al FAM que no probara la fruta vulva, es decir, según la tradición, la vulva es una fruta, que no la probara, pero la probó porque la mujer le convenció a FAM de que lo hiciera. Eso es lo que le dijo el varón a Nzama cuando volvió a explicar, a pedir explicaciones de por qué había comido la vulva, por qué había tenido relaciones sexuales con la mujer, ¿no? Entonces cuando empezaron a decir, a lanzar piedras, mira, aparte de, en vez de lanzar el fútbol, si tuviera que lanzar una vagina, pues lanzaría la vagina. No empiezan a... No, yo estaba, a veces, yo me sentaba y estaba ahí apuntando, pero no es un discurso de ancianos, ¿no? Chavales, jóvenes que hablan de lo mismo, ¿no? Y insultan, ¿no? Bien, el reproche, ¿no? Como decía, procede de gente de todas las edades, ¿no? Por lo que el discurso de Nzama Bagmon Combo no está muerto, está muy presente. Una de las canciones que había que hacer un estudio de género sobre el movimiento musical guineano, una canción dice, algo así como, un trasero tan bonito no puede existir si no existe la brujería. ¿No? Si el VU no existe, un trasero así de bonito no puede existir, ¿no? Y todo el mundo está ahí, diciendo, sí, la brujería existe porque un trasero de mujer tan bonito no puede existir si la brujería no existe.
Los cuarteles. En los cuarteles existen dos fases de investigación. En la primera fase, todos los cuarteles de Guinea tienen la entrada gente que vigila, no se sabe qué vigila, pero ahí están con las armas. Y una manera que se tienen de intentar pasar es como cuando viene un coche, lo llamamos en Guinea cangrejo, pasa, abre la puerta y tú intentas camuflarte como diciendo, bueno, antes de que me pidan documentos, no sé qué yo me voy a camuflar. Amiga! Nzaona, lo de que hablan el fan no es mentira. Normalmente hablan el fan, ¿dónde está mi vaso? Me falta poco tiempo, estoy muy nerviosa. Bien, ven, ¿a dónde crees que vas? ¿A dónde vas? ¿A quién vienes aquí a buscar? ¿Cómo se llama la persona que busca? ¿De qué es eso de la persona que buscas? La persona que busca está casada, soltera. Es decir, un interrogatorio que casi de Guantánamo, bueno, tenemos un Guantánamo en Malabo, ¿no? ¿De qué zona es la persona que busca? Lo llaman oriundo, ¿no? La persona que busca, ¿es fan o es bilop? Bilop, antiguamente, lo que explican son las personas que no hablan el fan y que la gente fan no entendía. Pero a día de hoy engloba a todas las personas que son minorías étnicas, ¿no? Primera fase. Segunda fase. Tienes que decir el nombre de la persona que tú buscas. En la primera fase, pues, tienes que dejar un DIP, un documento de identidad de 5. Un documento de identidad de la persona que tú buscas y tal, desde cuando empieza el discurso. Tú buscas a ver, las preguntas son esas, ¿no? Las que formulan. Las mujeres que comen la vulva de otras tienen familia, algo así como tiene que ser una mujer repudiada. ¿Cómo es que tú, si tú dices, no vas a decir que es tu novia, vas a decir que es tu prima o tu, o sea, tienen familia, Bofambobina tienen familia, una familia decente debe repudiar a curarse, ¿no? A cualquier ongoranga. Creo que son los nombres que hemos venido citando anteriormente. Entonces de repente se llama al jefe, ¿no? Con un teléfono grande que tienen. Jefe, aquí tenemos a una persona que busca a la lesbiana que vive en tal número de vivienda. No el nombre de la persona que tú buscas, a la lesbiana. Es decir, automáticamente pierde la identidad. Y la visitante es una mujer, es su amante seguro, porque estas las hayan vain. Si tocan a una mujer, la transforman en la brujería con la ayuda de Lefu. Te digo, esta no me la acercase, bla, 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 nos van diciendo. Luego cuelgan. Empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Y dicen, y mira que esta abusadora, viene decir, todos los apelativos, adjetivos que se utilizan para identificar a la disidencia tienen que ver con la exclusión. Esa sinvergüenza, caosuan y de moral baja, de Sejong, le busca una guapa, observa su trasero, más parecido al de Beyoncé. Oye, que el jefe grande, se refieren al mando, el jefe grande le dijo a esta Yenzama, a este faro de Dios, ¿no? Se refieren a ella, que no hiciese sus banalidades en el cuartel. No empiezan a hablar del enfu, tal y todo eso, ¿no? Que luego el interrogatorio pasa del juicio a la persona que buscas a ti, te preguntan a ti, ¿tú también eres Ayanzama? ¿Cómo es posible que tú buscas a Ayanzama si tú no lo eres, no? Y van... Luego, lo último, creo que lo último, sí, para vuestra tranquilidad. Ahora, ¿qué pasa en las comisarías? No se resuelve un problema en la comisaría si no aparece el jefe. Y normalmente los jefes de comisaría suelen ser hombres mayores, hombres de Beñamboro, ¿no? Que tienen ya una edad y tal. Entonces, primera fase, cuando le dicen es decir, muchas veces, como en la época de Franco aquí, cuando se lleva a una comisaría a una chica lesbiana o un hombre transgénero, no suele ser, sí que hay heredadas, pero normalmente suele ser o la familia o el marido cornudo. Cuando expone la parte acusadora de por qué ha llevado a... Entonces, el comisario suele decir normalmente, ¿no? Que solemos estar ahí, la persona del colectivo y tal, suelen darle el pésame a la familia. Lo siento, la brujería ha entrado a tu casa y no hay nada que hacer. Algo así como, es decir, que la familia se van a la comisaría en busca de una solución, no de un pésame. Pero eso es lo que le dicen los comisarios, ¿no? Que lo sentimos que eso es brujería y ya se le ha ido de tu casa de las manos. Entonces, pues, fase 2, cuando el comisario empieza ya a regañar a la mujer lesbiana. Suelen decir,
Vosotras, las lesbianas, las ungoranga, que habéis desvirtuado el mundo, el universo fan creado por Nzame y Barmon Kombot. Desviadas, lo vuestro es mal reparto, Ngababé. ¿A qué se refieren con Ngababé? Ngababé es que el mundo está dividido en que un hombre tiene que estar con la mujer y la mujer con el hombre, lo que dejó Nzama. Pero habéis contravenido la orden de Nzama y habéis impuesto un Ngababé, porque las mujeres que nos corresponden ya se van con vosotras. A eso se refieren con Ngababé, ¿no? Y de hecho, cuando en el cuartel a la boyera las llaman Nsamangaba, Bangame, etc. El dios y vuestro nombre es el grupo del mal reparto, Nsamangaba. Y luego empieza, ¿no? A un poco con la doctrina. El dios fan, no de los Bilok, es decir, lo que os coloca en un lugar, lo que os castiga, no es el Dios de las minorías étnicas, es el Dios fan. Ahí entra el tema de la superioridad étnica, ¿no? Que Carania en Guinea cree que es número 1. Que el Dios que os castiga es el Dios fan. Tampoco os castiga el Dios de los África negra, le llaman Molomechit, los extranjeros, ¿no? Orejas de un animal, algo así, es la xenofobia máxima, ¿no? No es el Dios de ellos, tampoco el Dios de los Mitangan, los blancos, que son como son los que han permitido que eso se difunda, tampoco es el Dios de ellos, es el Dios auténtico, ¿no? El Dios Zama. Lo que estáis haciendo es un pecado, es un sem, porque comer la vulva, la fruta que Dios le prohibió al hombre que comiese, es un pecado. Lo vuestro es mal reparto, es Ngabé. Y luego os molesta que os llamen por ese nombre, ¿no? Bobomisem. Para mí, la mejor forma la mejor forma de identificaros es el grupo del mal reparto. Vuestros actos contravienen las Menvena Mayón, sabiamente establecida por Nzama. Es decir, que en ese momento, el que es autoridad militar, policial, etcétera, que ya no sabemos en Guinea cuál es la diferencia, llega un momento en que ya no asume su papel y ya predica en nombre de Nzama. Esa predicación la encontramos en Mandamangan, la encontramos en la comisaría, la encontramos en las academias, la encontramos en todos los estratos sociales. Eso en el mundo fan. Prefiero restringir mis generalizaciones. Yo no creo que sea muy diferente lo que ocurre en el mundo fan en las demás etnias por los casos que estamos viendo, pero yo hablo de esto porque es el grupo étnico de mi padre y de mi madre, es una cosa que yo vivo todos los días y no llego a conclusiones, aquí no entro con conclusiones porque yo creo que es un tema abierto que en Guinea debe ser investigado y que el Estado debe asumir que es competente para resolver ese problema y desarraigar mitos que crean violencias y terapias de conversión que son dañinas para la salud de la mujer lesbiana y hombre transgénero. Ya está.